esto es un cálculo que se hace para, por ejemplo, vamos a suponer, ustedes tienen una zona urbana, que ustedes le dicen que tienen que diseñar un patrón urbano, una zona urbana. Y entonces ustedes necesitan saber, por ejemplo, la cantidad de agua que necesitan para riego, las tuberías que necesitan, etcétera, etcétera. Y pues supuesto todo eso genera un costo. Para uno optimizar ese recurso, es conveniente hacer un balance hídrico. Ese balance hídrico es ese que ustedes están viendo allí. Y de allí se obtiene la cantidad de agua necesaria que requiere el suelo para poder mantener las plantas pues, sin estrés hídrico. Ese valor es el del coeficiente de humedad que está al fondo. Entonces, repitiendo, nosotros, ustedes arquitectos, necesitan la siguiente información de este balance hídrico. Primero, la cantidad de agua anual, que cae en la localidad donde ustedes están. Repito, estos datos que les estoy mostrando les sirven a la gente que está trabajando en Loja, a todos les sirve como elemento referencial. Sin embargo, yo los invito a que ustedes hagan unas mediciones en los sectores donde ustedes están. No importa que sean sencillas, pero que sean, por ejemplo, durante unas 2 semanas, sí, 2 o 3 semanas, que ustedes puedan tomar temperatura directamente del sol y bajo la sombra. Para que ustedes Omar, puedan... una pregunta. ¿Y ellos pueden hacer eso desde sus casas? Es que no pueden ir a los lugares de los barrios. La UPL no quiere que ellos salgan al campo. No puede, pero no viven cercanos allí donde están haciendo los proyectos. Bueno, si está cerca, sí, pero no puede ir a recoger datos. Ya. Si están cerca, pudiesen con un termómetro ambiental medir la temperatura, ¿sí? Y con eso ustedes pueden ver que ustedes mismos se den cuenta por sus propios medios de cuál es la variación de temperatura que existe directamente del sol, o sea, cuando uno está expuesto al sol directamente y cuando está bajo la sombra de un árbol en la misma localidad. Eso es muy importante. Por ejemplo, si están cerca de la Plaza Bolívar, por ejemplo, ustedes pudiesen hacer eso, o algún lugar donde ustedes tengan árboles y tengan espacios libres donde pues haya y tomen esos datos. Bien, la temperatura, ese es otro valor, este es el valor medio anual que existe para Loja en la zona de la Argelia de 21,6 grados. ¿Sí? Luego, otro importante dato, pero eso sí lo tienen, hay que calcularlo, se calcula pues, es el de la evapotranspiración potencial, que es la cantidad de humedad de agua que existe en el medio. Esos son 100,9 centímetros, que son 1009 milímetros. Vamos a ver, si ustedes resten 1339. 1339 menos 1009. ¿Da? 33. 330. Ajá. Entonces, ustedes tienen 330 milímetros, ¿sí? De agua, o sea, es la cantidad de agua que llega, que nunca se va a la atmósfera, sino que se va al río. No sé si lo entendieron. O sea, la diferencia entre la cantidad de agua que cae del cielo, de las nubes, pluvial, eso se llama pluvial, que cae al suelo, y la cantidad de agua que se regresa a la atmósfera, pero el agua que queda aquí en el suelo, que queda en Loja, que queda en la zona de Argelia, es de 330 o de 30 centímetros, de 330 milímetros. ¿Sí? Eso es bastante agua. ¿Ya? Por lo tanto, la zona de Argelia tiene suficiente cantidad de agua disponible para mantener la vegetación sin estrés hídrico, primero, pero también tiene suficiente agua como para que le caiga agua, mucha agua a las viviendas. Por lo tanto, ese sector de allí, las viviendas, las casas, deberían de tener techos lo suficientemente resistentes con materiales nobles que permitan un drenaje rápido y que el agua se vaya rápidamente de esos lugares para evitar que existan encharcamientos, existan, o sea, las vías se les dañe, las casas se puedan deslizar, etcétera, ¿no? O sea,
todo eso, todos los problemas, el agua es muy útil, pero también el agua genera muchos problemas, ¿sí? Y sobre todo cuando el excedente de agua, como ustedes lo están viendo aquí, es suficiente, o sea, 330 milímetros es bastante agua que queda en el lugar. Y esa agua, ¿por dónde se va a ir si no se regresa a la atmósfera? Pues va a empezar a escurrir por el suelo y va a generar erosión, cárcavas, destrucción de las bases de las columnas, etcétera, etcétera. ¿Ya? No sé si me capturan esa idea que es importante. Por lo tanto, el diseño de la construcción tiene que estar adaptado a ese elemento del tiempo atmosférico, del clima, para poder que la vivienda sea pues sostenible y sea una vivienda pues que pueda durar lo suficiente tiempo sin que se tenga deterioros o daños. Bien, finalmente, en la parte inferior ustedes van a ver los coeficientes de humedades. ¿Sí? El coeficiente de humedad, el dato que a ustedes les interesa es el dato que es la suma algebraica de todo esto que está aquí, y ahí da un valor de 4 positivo. ¿Sí? Ese valor de 4 positivo le está indicando a ustedes que el lugar es 4 veces más húmedo, o sea, tiene 4 veces la capacidad de almacenamiento de agua que tiene el suelo. O sea, vamos a suponer, si la capacidad de almacenamiento de agua del suelo es por decir, de 10 centímetros, por decir algo, un suelo tiene 10 centímetros, serían 10 milímetros, 100 milímetros es un valor promedio para suelos arenosos, por ejemplo. Ese suelo, la cantidad de agua que llega a ese lugar es 4 veces la capacidad de retención de agua que existe en el suelo. Por lo tanto, ese lugar tiene que tener un excelente sistema de drenaje, excelente sistema de drenaje, de alcantarillado. O sea, excelente, se llama así. Tiene que estar muy bien calculado para el sistema de urbanismo. Si ustedes no quieren que, por ejemplo, en una lluvia, el agua se le meta a las casas de las viviendas, ¿sí? Porque están pendientes abajo en sectores dependientes, ustedes tienen que diseñar la construcción de las viviendas con buenos sistemas de drenaje que permitan desalojar rápidamente el agua del lugar. Si no, las viviendas que estén en condiciones topográficas desfavorables, las plantas de abajo se van a llenar de agua cada vez que se produzca una lluvia en ese sitio. Así de sencillo, lo estoy diciendo porque eso es verdad. ¿Ya? Entonces, ese elemento es fundamental tomarlo en consideración. Los drenajes tienen que ser muy bien calculados y muy bien ubicados en el urbanismo. Igualmente, las viviendas de las casas tienen que tener los suficientes aleros, techos, porque si ustedes hacen casas allí sin techo, esas paredes y esas construcciones se van a comenzar a filtrar y el agua va a comenzar a percolar y a dañar la estructura de las viviendas. Y comenzará la humedad dentro de las viviendas y el daño. ¿Por qué? Porque hay mucha agua y no puede ser sacada del sitio de manera eficiente porque realmente el diseño de las viviendas no permitió eso, o no logró que se hiciera de esa manera. Por lo tanto, ustedes se dan cuenta que este balance hídrico es extremadamente importante para el componente temperatura y el componente precipitación, ¿ya? Inclusive también para determinar ahorros, o sea, ahorros en algunas áreas del diseño, pero inversión en otras que son de mayor prioridad. Por ejemplo, en la zona de la Argelia, ahorita yo me atrevo a decir que es necesario que exista un sistema de alcantarillado muy eficiente, excelente sistema de eliminación de los tiempos de concentración del agua, porque las viviendas que están allí, que conozco muy pocas, pero sé más o menos las construcciones y hay muchos desarrollos nuevos, tienen hoy en día problemas de inestabilidad de los suelos por excedente de agua. Muchos problemas de ese tipo. Me estoy haciendo referencia quizás a donde está la Universidad Nacional hacia arriba o esos lugares por allí. Que por cierto esta estación está en ese lugar. Entonces ya si ustedes con ese elemento ya tienen criterios técnicos para proponer diseños que estén adaptados a las condiciones del sitio. Después de que ustedes hacen eso, ya vamos a ver cómo hago yo para bajar esto aquí. Ustedes lo que hacen es unas gráficas. ¿Ven? En estas gráficas ustedes están viendo
Esta es la estación La Argelia, aquí en Loja. Viste las variaciones importantes de precipitación y se ve en las líneas rojas, que es la ETP, que en algunos lugares o en la mayoría de las veces está por debajo, o está por debajo de las precipitaciones, pero la precipitación prevalece con respecto a la cantidad, a la evaporación que existe. Por lo tanto, hay mucha agua durante todo el año en la superficie. Aquí ustedes lo pueden ver, una distribución, viste la cantidad de agua, inclusive supera al 1.5 de coeficiente de humedad. Esto significa que hay una alta exposición de ese lugar a inundaciones, ¿sí? Por ejemplo, en el mes de febrero pueden venirse deslizamientos si hay las condiciones para que se dé, o por lo menos llenarse las viviendas de agua si no están bien diseñadas, sobre todo en sus pisos, en las plantas bajas, ¿ve? En estos meses, ¿ve? Entonces ustedes pueden estar en esta gráfica de coeficiente de humedad, pueden ver la distribución de las precipitaciones y los meses secos, ¿ya? Domina el agua con respecto a los meses secos. Por lo tanto, estas tienen que haber un diseño o diseñarse las viviendas con suficiente protección de techos, resguardo del agua a través de un buen sistema de alcantarillado, topografías, diseños topográficos, vamos a decir, del relieve, que te permitan eliminar el agua que pueda llegar a las viviendas, que salga rápidamente al lugar. No construir, por ejemplo, sótanos. La construcción de sótanos pudiese eventualmente llenarse de agua y entonces en vez de tener un sótano van a tener, es una piscina abajo en la, en la parte de abajo de la vivienda. A no ser que, bueno, que ustedes generen un diseño solar interno y hagan una piscina interna, pero ahí van a tener agua casi todo el tiempo. Eso es lo que está indicando ese valor, ¿ya? Esto perfectamente lo pueden usar, yo se los puedo enviar para ustedes están aquí. Inclusive también hay datos interesantes que uno puede obtener de la base climatológica de acá de Loja, de la estación esta, la Argelia, que son la cantidad de días con lluvias. Por ejemplo, enero tiene 23 de los 30 días, 23 días llueve. Febrero, 21 días llueve. Marzo, 20 días. Abril, los 26 días, casi todo el mes. Diciembre, llueve 26 días al año. No sé si esto también es... Solo 24 y 31 no llueve. No llueve, porque hay muchos morteros y pólvora en la Omar, atmósfera y la caliente. una pregunta. Esta es la Ajá. estación en la Argelia. ¿Qué otras estaciones hay en Loja? En Loja hay varias estaciones. Está la UTPL, tiene una, que fue el dato que le mostré. También hay la UTPL, la UTPL lleva 4 estaciones, 3 digitales, pero están muy hacia la zona hacia Zamora, o sea, como el límite con Zamora, con la provincia de Zamora de Chinchipe, pues. Y otros que están hacia La Palanda, hacia allá. Pero las 2 estaciones, vamos a decir, importantes acá, es la Argelia y la estación de la UTPL. Pero la Argelia tiene muchísimos más datos que la UTPL. La UTPL tiene alrededor de 15 años de datos, 16 años. Esa de la UTPL, ¿dónde está ubicada? Ahí está ubicada en la parte alta del estacionamiento, arriba. Ah, Donde uno sale por la parte no, de yo arriba. lo Donde digo, estás, por ejemplo, los barrios que están cerca de Tierras Coloradas, hacia esa zona, ¿cuál? Argelia, la Argelia puede Argelia. servirle. Sí. Lo que esté más hacia la zona de acá del sur Del sería la Valle, UTPL. ajá, del Valle, la Norte, UTP. del Ajá. norte sería la de la Es, UTPL. exactamente. ¿Tú tienes Ajá. los datos de las dos estaciones o no? Sí, sí, ¿Sí? sí, sí. Yo se Ajá. los puedo enviar. Es ¿No más, puedes enviar esa a los muchachos para que sí. ellos lo O sea, tengan? este Excel yo se lo puedo enviar. Ahí están, estos son los datos de la UTPL, perdón, de la Argelia. Yo los datos de la UTPL también los tengo así ya calculados y se los puedo enviar también, porque ahorita estamos trabajando, bueno, con el hijo, ¿cómo se llama? Con Santiago Benavides, estamos haciendo una estabilización del estudio de laderas allí en la UTPL y entonces tengo todo el análisis climatológico de allí. Pero para la gente, vamos a decir, el equipo que están haciendo tesis hacia la zona de la Argelia, vamos a decir, vamos a suponer el río Zamora, para ponerle algo físico, hacia la zona
aguas abajo sería mano izquierda, aguas abajo el río Zamora, o sea, Malacatos, Sería todo lo que es Tierra Colorada y los barrios que están alrededor, La ajá. Victoria, todo eso Del entraría río con para allá, Argelia. del río para allá, Eso es esta Argelia. estación. Ajá. Y del río hacia la margen derecha, o sea, el valle, todos esos sectores, del valle hacia el norte, todo eso, sur, ajá. Eso sería la estación de la UTPL. Okay. Sería mira, dato, ahí para puntualizar la operacionalización de estos estudios, la charla de Omar pues sale. Los indicadores tienen la temperatura, el análisis de la precipitación y la evapotranspiración, ¿no? Sí. Y eso lo pueden expresar a través de los balances hídricos, esto que Omar va a pasar. Sí. Y luego tendrían el porcentaje de vegetación que hay en el área que ustedes están analizando, la existencia o no de alcantarillado, que es muy importante, ¿verdad? Eso sí. Lo pueden visualizar. La tipología de la vivienda, qué tipo de viviendas hay allá y cuál es su diseño, cómo son sus techos. ¿Son edificaciones modernas, sin aleros, o son edificaciones que tienen aleros? Eso es y entonces en función de eso le podemos dar una variable de positivo o negativo para sacar cuánto es la vulnerabilidad ante el cambio climático, vamos a llamarlo así. Sí. La orientación de las calles, que tú también lo mencionaste, si las calles están en el sentido de la insolación, ¿no? O de los vientos. Sí, sí. La orientación de las calles, en el sentido que eso permite más radiación y contribuye a que la humedad disminuya en la zona, ¿no? Exacto. La otra es el albedo que sería... El tipo de material. El tipo de material, o si usan pura blanca, pues un albedo alto, ¿no? Sí, alto. Bueno, es un albedo que... Sí. Bueno, en este caso, ¿cómo debería ser ese, en el caso de Loja? Ahí como aquí en Loja las temperaturas no son altas, son bajas, 21 grados, 19, 20 de media anual. Por ejemplo, en el caso del sector de la Argelia, los que están trabajando hacia allá tienen 21 grados centígrados, 22 grados centígrados. Entonces, allí lo que sucede es que, por ejemplo, las construcciones que se están usando materiales o pinturas o materiales que sean, que tengan los colores, que tengan tonalidades hacia lo blanco, ¿sí? Hacia lo blanco, tendrían un mayor albedo. O sea, ¿qué significa eso? Que la cantidad de radiación que llega se emite de una vez. Por lo tanto, esas viviendas son frías por dentro, porque no mantienen calor. ¿Sí? Mientras que las construcciones que tengan materiales esencialmente oscuros, ¿sí? Oscuros, entonces esas construcciones van a tener un albedo menor. O sea, van a tener menor albedo, quiere decir que se va a absorber una mayor cantidad de radiación en esa edificación. Menor albedo, mayor cantidad se absorbe mayor radiación. Mayor albedo, se absorbe menor. O sea, es al revés, es inversamente proporcional. Una pregunta para los muchachos es, ¿qué conviene en Loja? ¿Qué tipo de edificación? En cuanto a materiales, colores de pintura, etcétera, ¿qué convendría más para Loja? Exacto, eso sería conveniente. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál sería lo ideal para Loja? A ver, Diego Leonardo, tiene el área de climatología. Sí, doctora. ¿Qué material sería óptimo? ¿Cuáles serían los más óptimos desde el punto de vista de absorción de calor para las condiciones climáticas de Loja? Para la temperatura de Loja sería, es una opción lo que es el hormigón. El hormigón. ¿Y en cuanto a colores? Los más claros, como son de blancos, los que más reflejan la luz de la luz.
son las que menos absorben calor, ¿no? El blanco refleja el sol, no absorbe calor. Si fuese al revés, por ejemplo, si ustedes van al norte de Europa, en el norte de Europa hay pueblos que son pintados completamente de negro. Y eso tiene que ver con la absorción del calor por los climas tan fríos. ¿Sí? Hay casas que pintan de verde grama. Yo creo que tiene que ver con esto. No sé qué opina Omar. Sí, 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 eso es correcto. La absorción de calor, vamos a decir, en lugares donde la cantidad de radiación es muy baja y por ejemplo, no solamente la radiación, sino también la altitud, hay mucha altura, o sea, las ciudades están en sitios más de 2.000 metros, por ejemplo, como Cuenca o 3.000 metros. La radiación es muy alta, pero la temperatura es muy baja. Entonces, ¿qué sucede? Que en esos lugares, pues, otro elemento es la latitud. Por ejemplo, en el hemisferio norte o en el hemisferio sur, al sur de Chile, o en las zonas de Noruega, al norte, Suecia, pues esos países, al norte de Canadá, por ejemplo, en esos países las construcciones son esencialmente más oscuras. ¿Por qué razón? Porque la idea es esa cantidad de radiación que llega sea absorbida para poder mantener cierto calor en la edificación. Por ejemplo, ¿por qué las personas que habitan en el Polo Norte hacen construcciones tipo iglú, circulares? ¿Ya? Ese tipo de morfología, de construcción, también hace que la cantidad de radiación que llegue, la poca que llega, se quede dentro de la construcción y pueda rebotar dentro de ella, ¿no? Porque entonces no existen, vamos a decir, esquineros, sino que todo es circular porque para que se distribuya la poca radiación que llegue de manera proporcional en el sitio. Entonces, muchas veces la morfología, la tipología de las construcciones tiene que ver con las condiciones del clima. Eso es como para poder sobrevivir o supervivir en esas condiciones. Yo estoy convencido, soy uno de los convencidos que la historia de la arquitectura, desde su inicio hasta hoy en día, es la historia de la humanidad. La arquitectura, la humanidad, o sea, la población, la gente ha construido edificaciones en función de las necesidades en función de las condiciones climáticas y de las condiciones de la naturaleza, ¿sí? Que existen, de las físico-naturales, y con la idea de tratar de adaptarse a ellas. En los últimos tiempos es que el hombre, en base a la tecnología, como decir, enfrentado a esa condición físico-natural, muchas veces con ciertas ventajas, ganándole a las condiciones de la naturaleza, otras veces no. Otras veces la naturaleza le gana. Pero en medio de esos dos elementos está la tecnología. Y la tecnología es la que hoy en día pues logra o se ha logrado obtener materiales nobles a partir de procesos tecnológicos. O elementos, por ejemplo, como el uso, vamos a suponer un elemento que a mí me llama mucho la atención acá en Loja, es el uso excesivo de vidrios en la construcción. Me gustaría que ustedes, por ejemplo, estudiaran o analizaran un poco cuál es la condición del albedo, ¿sí? Que presenta el vidrio en las construcciones. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Por ejemplo, las casas con vidrio o las edificaciones con vidrio que le dan la espalda a la radiación solar tienen un comportamiento diferente a las edificaciones con vidrio que le dan de frente a la dirección de la radiación solar. O sea, las casas que tienen vidrio y justamente miran hacia el este van a tener una mayor cantidad de radiación solar durante todo el día, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Y esa cantidad de radiación solar, a lo mejor la casa que está al frente sí necesita el vidrio, pero la casa que está al otro lado de la vereda de la calle, a lo mejor no la necesita en tanta cantidad, porque sencillamente vas a tener una mayor cantidad de radiación y eso va a ser invivible vivir dentro de una vivienda de ese tipo. Entonces, esos son elementos que ustedes tienen que ir valorando. Por ejemplo, la cantidad del exceso de vidrio es algo importante que ustedes tienen que considerar en ese estudio que están haciendo. Eso por un lado. Por otro lado,
hay elementos adicionales o colaterales que tienen que ver con la presencia de esos tipos de materiales, especialmente el vidrio. Por ejemplo, Loja, Ecuador en su contexto, todo su contexto geográfico, es un país sísmicamente activo. Eso significa que pueden haber sismos de alta intensidad y que los han habido en el pasado. Aquí en el año 1970, en Loja existieron, en la provincia de Loja, varios pueblos que sufrieron daños importantes debido a epicentros sísmicos que no se dieron aquí mismo, se dieron en la zona de la costa, pero que afectaron enormemente acá. Hoy por hoy, Loja y los sectores, los barrios que ustedes están estudiando, los sectores que están estudiando de Loja, serán seguros desde el punto de vista sísmico con esa cantidad impresionante de vidrios que existe. Si en Chile, en el último terremoto de 9,8, una de la mayor cantidad de incidencia de muertes de personas fue no por el sismo, por el terremoto, que es uno de los más grandes medidos hasta los últimos tiempos, lo más grande, 9,8 en la escala de Richter. Y murieron, la mayoría de las personas que murieron ahí fueron por cortaduras, por vidrios que cayeron de las edificaciones. Aquí en Loja pudiese suceder lo mismo. Entonces, sería conveniente que ustedes, como arquitectos y diseñadores, vean si eso es más algo de diseño para ver una casa bonita o para verla segura. Una cosa es lo bonito y otro lo seguro, pero lo bonito y lo seguro se pueden conjugar, ¿sí? Con racionamiento, o sea, teniendo un racionamiento lógico a la hora del diseño. Es mi opinión. Entonces, yo creo que es conveniente que ustedes también trabajen con la cantidad y los tipos de viviendas que tienen los diseños y la posición geográfica con respecto a la radiación solar. Recuerden bien que el sol sale por el este y se oculta en el oeste, ¿ya? Entonces, esa cantidad de radiación solar a la cual está expuesta la vivienda, es probable que viviendas tengan muchos vidrios sin necesidad y otras que tienen muy poquitos vidrios y a lo mejor necesitan más radiación, que le entre más radiación a su casa. Esos son elementos clave que ustedes pudiesen, a través de eso, establecer una especie de norma, una propuesta de una normativa, tanto en la cantidad de zonas verdes, por hectáreas de urbanista, así como también la cantidad de vidrios y la posición de las ventanas, de ventanales con vidrio y la seguridad de este tipo de material. Aquí hay otro material que usan que da mucho calor, que es, yo no sé cómo le llaman a ustedes que son arquitectos, que nos ayuden, que es el techo ese que es como una lámina, no sé si es de zinc o de qué material es. Ese material lo ponen y sobre eso le ponen la teja. Pero a veces no ponen la teja, sino dejan directamente ese material. ¿Cómo se llama ese techo? ¿Cómo le llaman, Diego? Diego le pregunto porque lo tengo aquí, lo veo de una vez. O Brian o Guillermo, alguien que nos oriente a ver. ¿Cómo se llama esa lámina que utilizan para la cobertura de las viviendas? ¿Qué usan ustedes? Se Sí, llama zinc. sí. Yo vivía alquilado en una vivienda donde la parte de arriba era imposible de estar durante el día en la época de calor, en Loja. Esa lámina de zinc es súper caliente cuando vienen las temperaturas altas. Y la parte de arriba de esa casa donde yo vivía prácticamente se inhabilitaba porque tú no podías estar en esa área porque tenía esa lámina arriba y no tiene ventana. Las ventanas son fijas y no se abren. Entonces, esos diseños son, a lo mejor en una época en que Loja era muy fría, eso funcionó, porque esto es una casa vieja. Hoy en día ya no funciona. O sea, hoy en día ya eso no tiene. O sea, para que vean cómo los materiales influyen en la calidad de vida y en el bienestar de las personas que están dentro de esas edificaciones. Ajá. Bueno, Exacto. yo quisiera escuchar si tienen algunas preguntas, aprovechen de hacer preguntas, cualquier interrogante que les haya venido a la cabeza, cualquier duda que tengan, aprovechen para hacer las interrogantes.
los que tienen los temas de clima, los que tienen análisis urbanístico de barrios. A todos les sirve esta herramienta y estos elementos del clima que todos lo van a analizar, ¿no? Entonces... Sí. Yo creo que ustedes ahorita en un taller, o sea, es mi opinión, ¿no? Sería bueno que ustedes lograran hacer una especie de una tabla o una planilla de descripción de campo, donde ustedes puedan ir, vamos a decir, por calles o sea, por secciones, pues, por manzanas, puede ser, así como se hace un catastro. Hacer una descripción en el sentido de las agujas del reloj, por ejemplo, donde ustedes pueden en un plano ir colocando las viviendas con las características tipológicas de la vivienda, los tipos de materiales de construcción, etcétera, etcétera, y puedan ir haciendo una planilla de descripción para que ustedes puedan tener un inventario lo más pues, cercano, lo mejor posible, y en base a ese inventario, pues ya ustedes puedan tomar una decisión al respecto, ¿no? Igualmente en las fotos y la imagen satelital, Google o cualquier otra imagen satelital, en su área ustedes pueden determinar áreas, o sea, determinar el área de urbana y el porcentaje de área de cobertura vegetal, y ver que es muy importante también, ver algunos espacios que pueden estar sin uso y que seguramente pueden ser de propiedad de la alcaldía, o sea, lo que llaman ejidos, o sea, terrenos baldíos, y que ustedes pudiesen en esos espacios que queden sin uso dentro del sector que ustedes están estudiando, la posibilidad de incorporarlos a las áreas verdes, por ejemplo. Sí, en caso de que no existan, ¿no? O de darle alguna utilidad o proponer alguna utilidad a esos espacios que no están utilizados dentro de ese sector, en caso de que existan, por supuesto. Pero sería bueno identificar esos lugares que no tienen uso. Eso valdría la pena hacer ese inventario en principio. No sé. Yo les voy a enseñar la clase que viene a trabajar con unas matrices que les permita a ustedes generar indicadores. O sea que vamos a esas áreas que ustedes tienen a dividirlas en unas unidades de análisis. O sea, el área que ustedes seleccionaron se puede dividir por sectores que tienen unas ciertas características homogéneas. Esos sectores los podemos llamar A, B, C, D, o le podemos poner los nombres que la misma población le da dentro del barrio. Entonces, a cada una de esas unidades de análisis le podemos ir haciendo todos los indicadores estos que hemos ido analizando. Ponemos temperatura, tanto, precipitación, tanto, evaporización, tanto, orientación de las calles, si están en sentido de este-oeste o si no están tanto. Le ponemos, y así vamos haciendo la operacionalización. Después empezamos lo económico, en lo salud, en lo no sé qué, según el estudio que ustedes vayan haciendo. Entonces, con esto, ustedes ya organizan y sistematizan la información. Eso les voy a dar una herramienta a la clase que viene, el día viernes en la tarde. Para conseguir los datos, con Google, no se pueden meter en la ciudad, si lo que puedan hacerlo. Si no pueden entrar a todas las calles, toman perfiles, unos perfiles donde ustedes puedan ingresar, y esas viviendas son las que evalúan y se convierten en una muestra de análisis del sector. O sea, no es necesario que levantemos una por una, si no las pueden visualizar. O, por ejemplo, las coberturas, ustedes de una imagen satelital pueden saber cuáles son las viviendas que tienen un techo de teja, cuáles tienen de zinc, cuáles tienen, y luego caracterizar ese tipo de materiales, cuáles de ellos presentan mejores condiciones para el clima que tiene el hoja. Ese podría ser otra variable interesante evaluar ahí, o sea, lo que es la tipología, la cobertura de los techos de las viviendas en la zona. El porcentaje de viviendas lo pueden sacar desde la imagen satelital, lo dibujan y a partir del sistema de información geográfica pueden hacer cálculos de áreas que tienen en áreas verdes. Me imagino que hay un indicador
que permite decir tanta superficie de área verde produce tanto de, y lo que hablaba Omar, ¿no? La relación entre lo que es la vegetación y el área consolidada, urbana, edificada. Y cuando se llega a una relación de armonía, si existe un déficit, se puede utilizar el indicador de número de, se dice de 9 metros cuadrados por habitante. Entonces, cuánto nos está dando esa área y si nos falta, pues teníamos que buscar nuevas áreas verdes, ya sería esa la propuesta. Entonces, yo creo que por ahí irían esos trabajos que están en el área de análisis de barrios, análisis de cambio climático. Esto les podría ayudar, ¿no? ¿Preguntas? ¿No tienen preguntas? No, son muy inteligentes todos. Todos lo entendieron perfectamente. Perfectamente. Ok, traten de trabajarlo para que si tienen dudas, entonces en la próxima sesión poder volver a retomar para que vayamos avanzando. Métanse ya a hacer además de ya ir mejorando la metodología, a ir avanzando en sus temas de tesis para ver si logramos hacer toda esta etapa de análisis de información, ¿no? No sé, Omar, ¿tú tienes algo más que decir? Pues en verdad que, no sé, bueno, yo lo único que le puedo decir es que todas estas herramientas que ustedes están viendo, pues son herramientas técnicas, son herramientas que pueden ser perfectamente adaptadas a las necesidades de sus estudios, de su trabajo. Sin embargo, pues siempre es conveniente tener información que sea del lugar, porque los datos climatológicos, los análisis climatológicos, por lo general son genéricos, ¿sí? Es para un sector grande de espacio y no para localidades pequeñas. La manera de conclusión, como todas estas variables climatológicas pues afectan, vamos a decir, al país y afectan a la región, ustedes a nivel local pueden perfectamente pensar o sea, un profesional de la arquitectura o de la ingeniería o el urbanismo pueden perfectamente hacer que esas condiciones climatológicas, que quizás estén cambiando, como se dice, a nivel mundial, sin embargo, nosotros a nivel local la podemos hacer una fortaleza, o sea, construirla, hacerla como una fortaleza. Muchas veces los cambios globales que nosotros estamos viendo es producto de los cambios locales que se han hecho. Un ejemplo, yo creo que ustedes tienen muy buenos ejemplos aquí, muy buenos ejemplos. Si ustedes van al centro de acá de Loja, en la plaza donde está la catedral, allí hay una calle que está por la parte de arriba, que no recuerdo cómo se llama, la que es transversal. 10 de agosto. 10 de agosto, la que es Sí. transversal, pero que Sí, llega ¿verdad? a la plaza, que Llega hay a la allí, plaza. hay como un convento de unas carmelitas de algo, fue Ajá. en el pasado. Bueno, No, esa calle, ajá. esa casa y esa calle que está allí es un excelente ejemplo de cómo las personas, los primeros habitantes de Loja, convivían y eran amigables con las condiciones climáticas del lugar. Si ustedes se dan cuenta, esa casa tiene dos elementos fundamentales en la fachada. Uno, techos con aleros largos. Dos, debido a que estaban construidas con material de tierra pisada, sí, de tierra pisada, Pareque, adobe. no es bareque, sino es tierra pisada, Ajá. o sea, eso tiene otro nombre, bueno, tierra pisada. La parte inferior, el zócalo de esas paredes, mírenlo bien, el zócalo de esas paredes tienen una altura que es proporcional al alero. La altura del piso hasta arriba que está construida con piedra, ¿sí? Es una base, un muro ciclópeo de piedra que tiene una altura del suelo hacia arriba que es proporcional a la longitud del alero del techo. ¿Eso era para qué? Para que el agua cuando caía y golpeara el piso no afectara la base de la pared, sino que fuera protegida por esas piedras, por ese muro ciclópeo de piedra. Eso se llama ingeniería
originaria, ingenua aquí, o sea, de las poblaciones originarias de acá, que lograron construir en función de las condiciones del clima. Y esas viviendas todavía hoy en día están paradas, están allí sostenidas y con daños menores. Se ve perfectamente que la arquitectura se ha mantenido por mucho tiempo, ¿ya? Igual, en esa calle se pueden ver algunos ejemplos importantes de cómo era la construcción. Nosotros, o sea, ustedes arquitectos que diseñan, a lo mejor no lo van a hacer igual porque ya hay otros materiales, pero sí tienen que tener en cuenta los elementos de arquitectura que usaron las personas que empezaron a construir acá en Loja, que por supuesto, como dijo la profesora María Gabriela, las condiciones del clima eran un poquito diferentes porque había poca población y eran más rigurosas que las de hoy en día. Sin embargo, eso no quiere decir que un efecto climatológico, que puede ser, por ejemplo, unas lluvias intensas, que puedan ocurrir acá en Loja, no vaya a dañar edificaciones que con la nueva arquitectura, las nuevas edificaciones y la sismoresistencia que hoy en día se le hace en las viviendas, no vayan a sufrir daño. Perfectamente pueden sufrir daño, sin ningún problema. No solamente por la estructura que se ha hecho, sino por el suelo, ¿ya? Entonces, tengan cuidado de eso. Miren bien las construcciones antiguas, que son verdaderamente una escuela realmente de arquitectura, para que ustedes tomen puntos de referencia de eso. No es que estoy diciendo que tienen que hacerse otra vez de tierra pisada, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que vean el concepto que ellos hicieron para poder superar las condiciones del clima de ese entonces. Pues hoy en día a ustedes, como arquitectos, les toca la tarea de ver los conceptos de las condiciones que existen hoy en día con la tecnología que existe para poder mejorar esas condiciones de vida y mejorar el hábitat de la población, de la gente que vive acá en Loja. Esa es más o menos la idea, ¿no? Okay. Ya estamos llegando a finalizar la sesión. Voy a enviarles un enlace de WeTransfer con las dos, son dos grabaciones. La primera se cortó al final un pedacito y la segunda que es la explicación de la elaboración de los gráficos. Eso se los voy a enviar ahorita. Y voy a, el viernes vamos a tener la sesión donde les voy a hablar un poquito de las unidades de análisis para que hagan análisis sectorizado en la misma unidad que están analizando, y les voy a dar una herramienta para tratamiento de datos que les va a servir a toditos, ¿ok? A todas las tesis les va a servir esa metodología para el trabajo de la información que la van recabando en una matriz ordinaria, la transformamos a índices parciales, de los índices parciales estandarizamos para hacer índices globales para el análisis final. Entonces eso lo haríamos el viernes. Yo voy a estar conectada de 12 a 1, me vuelvo a conectar. Si alguno quiere hacer alguna consulta, voy a estar conectada. Yo les mando el enlace de esa reunión. Y la otra cosita que les quería decir es, porque no han subido el avance en la metodología, lo pueden subir hoy. Yo les corrijo para que el viernes lo tengan en sus manos y hagan las correcciones y seguimos avanzando con la metodología. Comiencen a trabajar y avanzar con los temas de tesis y ustedes vayan empezando a hacer el desarrollo del nuevo capítulo de la tesis. ¿Okay? Acuérdense que tienen un marco teórico conceptual, la metodología, y ahora vendría el análisis territorial que van a hacer, o urbanístico que van a hacer ustedes de sus trabajos de tesis. Dime, Omar. Ajá, que también si puede enviarle los le mando, para que les ellos voy a enviar refuercen. ahorita la Ajá. información de la Chévere. conferencia del clima para el cambio climático y urbanismo. Eso Sí. les va a apoyar muchísimo para agarrar ideas, porque esas tesis no son tan fáciles. Hay que saberlas, pero con la explicación de hoy creo que agarraron bastantes elementos hacia dónde la deben llevar. ¿Verdad, Diego? Sí. Ahora están más claros. Bueno, chévere. Eso me alegra. Bueno, muchachos, cuídense mucho, no salgan de casa, dedíquense a sus tesis, no se desanimen. Si alguno se siente trancado, trancado en el sentido de avance en la tesis, escríbanme y cuadramos una hora para conversar
para ver cuáles son las dudas que tienen. Traten de avanzar al máximo en sus test, si tienen el tiempo para hacerlo. Ahora es que nos sobra tiempo estando en casa, no tenemos que salir, no tenemos que andar por ningún lado. Desde casa tratar de avanzar al máximo en los trabajos que estamos elaborando. ¿Okay? Bueno, mucha suerte y nos vemos el viernes a las 3 de la tarde, a las 15 horas. ¿Ok? Chao. Bueno, hasta luego. Gracias, Omar. De nada, hasta Hasta luego. luego. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Chao.